Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en la FILU 2026 para el foro El legado escrito, experiencia una en nuestros libros y revistas. En el marco del 50 aniversario de la editorial Universidad Nacional, un saludo a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Para comenzar, voy a presentar brevemente a Diego Zamora Cascante, quien es el director y editor de la revista Abra de la Facultad de Ciencias Sociales y académico de la Escuela de Arte Escénico de nuestra universidad. Su principal interés de investigación es el universo de las publicaciones como espacio para el registro de las ideas, el pensamiento y la construcción de la memoria. Además, Diego será moderador y participante del evento. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias Vale por la presentación. Ahora estaba pensando justamente, antes de iniciar un poco, antes de ingresar, en mi acercamiento con la editorial, que justamente fue para una feria del libro universitario hace como 10 años que se realizó en el Parque Central. Creo que fue iniciativa de extensión por Mario Oliva, y la editorial formó parte también de eso con otras universidades también centroamericanas. Y me recordé de eso, como que me vino un flashazo, y ahorita en vísperas de los 50 años que están para octubre de este año, si no me equivoco, me parece también como una acción importante de conmemorar. Quiero comenzar este foro presentando a las personas que acompañarán en la mesa con una pequeña reseña. La señora Dorella Barahona Riera es escritora y filósofa, docente en la Universidad Nacional de Costa Rica en la Escuela de Filosofía en el área de Estética y Filosofía del Arte. Cuenta con un amplio número de títulos publicados en novela, cuento, ensayo y poesía, y además es autora del libro Ciudades Emocionadas, Jardines, Parques y Espacios para la Esperanza, publicado en 2025 por la EUNA. Andrés Mora Ramírez es comunicador social, profesor e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos, donde ha publicado artículos científicos y ensayos sobre comunicación, educación, procesos de construcción de las identidades culturales de América Latina, procesos políticos y coyuntura regional, y es uno de los editores de los tomos, de los 3 primeros tomos de la colección del Bicentenario, que será en 2021 por editorial de la Universidad Nacional, y de los volúmenes 1 y 2 del Pensamiento Neoconservador en Centroamérica en el siglo XXI. Títulos publicados también por nuestro sello editorial. Cherry Gapper Morrow, profesora de enseñanza del inglés como lengua extranjera, es en sus diversas ramas, y de traducción, interpretación y traductología de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Tiene un posgrado en traducción e interpretación por la Universidad Complutense de Madrid y es directora editora de la revista Letras, publicación académica de la Escuela de Literatura y Ciencias de Lenguajes, y ha sido invitada en diversos foros nacionales e internacionales sobre el campo de su especialidad, y ha publicado estudios monográficos sobre estos temas. Autora del Manual de Gestión de Terminología de la editorial EUNA en 2008 para el uso de estudiantes de posgrado. Meilin Alvarado Sánchez, doctora y postdoctora en Geografía de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, Brasil, y máster en Desarrollo Comunitario Sustentable. Cuenta con especialidad en Geografía y Turismo del Centro Panamericano de Estudios Geográficos y del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, OEA, en Quito, Ecuador. Además es editora de la revista Ciencias Geográficas de América Central, de la Escuela de Ciencias Geográficas. A los 4, muchísimas gracias por acompañarnos, y para partir precisamente del título que le da nombre a este foro, El legado escrito, experiencia una en nuestros libros y revistas académicas, quisiera que reflexionemos juntos alrededor de esta experiencia que es hacer universidad, gestar conocimiento, gestar memoria, producir memoria desde nuestras investigaciones, desde nuestra labor intelectual, y también las implicaciones que eso constituye, ¿verdad? Porque creo que los 5 personas que estamos acá hemos sido tanto autores, editores, pero también algo fundamental que nos hace para llegar a este espacio es que somos lectores, y lectores también de la prensa escrita y de la prensa universitaria,
y sobre todo también de esta casa de estudios, que es donde nos hemos formado y también donde compartimos espacios académicos. Para ello vamos a realizar una dinámica en la cual les vamos a compartir unas preguntas y vamos a tener 2 minutos para responderlas. La idea es atender desde la experiencia como docentes, como lectores, como académicos y también como personas que desarrollamos conocimiento, cómo entendemos la prensa universitaria, cómo entendemos la editorial de la Universidad Nacional en estos 50 años y también cómo nos acogemos también a la circulación de ideas, a la circulación de pensamientos. Entonces quisiera abrir este foro con una pregunta que es si publicar es una forma de hacer memoria. Cuando la universidad publica un libro o una revista, se está determinando qué se quiere recordar, pero también pensemos o interpelémonos también nosotros como investigadores, como autores y editores, qué podría estar quedando por fuera desde las perspectivas de sus campos de estudio. Podríamos empezar tal vez Dorelia, que la tengo acá enfrente. Bueno, muchas gracias. Sí, tengo que entenderlo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y compartir con ustedes estos temas tan importantes. Son muchas preguntas. Voy a empezar a contar un poco mi experiencia con la Editorial Nacional, porque creo que ha sido, digámoslo así, el corolario de un proceso de investigación apoyado por la Escuela de Filosofía, que es donde yo trabajo, de varios años, donde yo poco a poco fui dando espacio intelectual a los temas de investigación que ellos solitos, digo yo, se concatenaron, se amarraron unos a otros hasta dar el resultado de un ensayo grande sobre un tema que es ciudades emocionadas, espacios, jardines, parques y espacios de esperanza en la ciudad. Este ensayo, que ya tiene como producto el libro, y es un libro material y digital, digamos, ¿verdad? Ha sido una puerta para intercambiar muchos tópicos e ideas que van más allá de una visión tradicional de la filosofía, en mi caso, ¿verdad? Porque la filosofía tradicionalmente no se mete con los jardines, ¿verdad? Y la filosofía tradicionalmente no vende esos discursos, a no ser que esté yo siendo apoyada por una universidad en la investigación y en la publicación del ensayo. Entonces, eso para mí es un éxito de la vida académica universitaria, que pueda tener una editorial que publique el resultado de las investigaciones que se hacen allí. No solamente como un resultado personal de un docente y de una investigadora, en mi caso, ¿verdad?, sino como resultado de lo que sucede en la Universidad Nacional hacia afuera, hacia el exterior, en donde yo pude participar en congresos y presentar el libro. El año pasado hasta lo presenté en Guadalajara, en la Biblioteca Iberoamericana de Guadalajara, que es una biblioteca en el centro de Guadalajara para la gente de la calle, digamos, ¿verdad?, fuera de la academia. Y fue para mí todo un orgullo decir que el libro es el resultado de una investigación de la Universidad Nacional. Entonces, abrir las puertas de la especialidad mía, que es, digamos, la estética, recibir intercambio de opiniones, darle la posibilidad al intercambio de disciplinas, fusionar disciplinas, es parte fundamental de lo que puede hacer un trabajo académico y una editorial. Publicar el resultado de este, ¿cómo lo digo? Pensar
la hibridez del pensamiento, digámoslo así, ¿verdad? Porque no es tradicional, sino que es pensamiento también elaborado en Costa Rica, tomando en cuenta los elementos que hay en Costa Rica, como por ejemplo el paisaje, el análisis estético de los parques, el análisis de la relación de la naturaleza con los espacios verdes en la urbe. Todo eso nos puede dar una idea, ya voy terminando, nos puede dar una idea de las 1000 posibilidades que puede tener comunicar lo que se hace en una casa como la Universidad Nacional, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Voy a hablarles de parte de la revista Letras de la Escuela de Literatura y Ciencia del Lenguaje de la Facultad de Filosofía y Letras. Me parece particularmente oportuno encontrarnos hoy en esta oportunidad, considerando precisamente el legado de la Universidad Nacional que va dejando mediante la palabra impresa a lo largo de los años. Lo realizado en nuestra revista Letras desde 1979, cuando se fundó, ha sido un trabajo conjunto y continuo. Ya en este momento representa la colaboración de tal vez unas 1000 personas, entre ellas unos 8000 autores y autoras, junto con los editores, evaluadores, etcétera, que acompañan el proceso de edición. Les estoy hablando de una revista por medio de la cual podemos trazar el desarrollo gradual, año por año, de cada una de las diversas especialidades representadas en la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Podemos observar también la introducción paulatina de nuevas especialidades. Con lo que se ha publicado hasta hoy, contamos con un registro anual de campos como los estudios literarios, la lingüística, la traducción, la semiótica y la enseñanza de lenguas y los estudios indigenistas, entre otros. Es fundamental reconocer en nuestras publicaciones este registro histórico y el esfuerzo intelectual que los ha hecho posibles. Bueno, gracias Diego y Valeria, las compañeras de la mesa también. Me uno al agradecimiento por la invitación a este espacio. Y bueno, para tratar de ceñirme al tiempo que Diego nos propone, la pregunta es realmente interesante, ¿verdad? Yo creo que habría que hacer como una introducción primero, Diego, a la respuesta en relación a lo que usted nos plantea. Yo había anotado algunas ideas, ¿verdad? Y parte de lo que anotaba era, por ejemplo, pensar, ¿verdad?, que el acto de publicar no es solamente, digamos, la presentación final de un producto impreso, ¿verdad? Yo creo que la publicación, la edición, no puede verse separada de la escritura, ¿verdad?, del proceso de escritura. Entonces, edición o escritura, investigación, escritura, edición forman parte de todo un proceso creativo, ¿verdad?, incluso a nivel de la investigación que hacemos nosotros en la Universidad Nacional. Y bueno, creo que ese es, digamos, un primer punto, ¿verdad?, para abordar esta pregunta que usted nos hace. La edición, o desde la editorial, digamos, tenemos una serie de referentes normativos, de estilo, de definición de pautas, ¿verdad?, que tenemos que seguir. Pero creo que también ese trabajo de edición participa de todo ese horizonte aspiracional que tienen las personas, hombres y mujeres que escriben, ¿verdad? Todos y todas queremos incidir de alguna manera en la realidad, dejar algo que perdure, una obra, un legado, una idea. Entonces yo creo que en ese sentido sí, publicar hace parte de ese proceso más amplio, ¿verdad?, de construcción de memoria que hacemos desde la universidad, pero que hacemos también a nivel de la sociedad. En el caso de los trabajos que hemos ya realizado desde el Instituto de Estudios Latinoamericanos, usted lo mencionaba bien, estas dos publicaciones, creo que sobre todo la de
la colección del Bicentenario, que eran 3 tomos sobre visiones de Centroamérica en el marco del Bicentenario de la Independencia. Fue muy interesante porque nos permitió articular una red de colaboradores y colaboradores internacionales que tenían algo que decir sobre Centroamérica, y en ese marco de las celebraciones de la Independencia, pues creo que la universidad logró dejar una huella, dejar una constancia, algo, ¿verdad?, que preservar para el futuro. Y evidentemente quedarán temas y cuestiones por fuera, ¿verdad? Yo creo que ese es un desafío que cuando publicamos con la editorial y cuando nos enfrentamos a estas tareas nos vamos dando cuenta, ¿verdad? La inclusión de otras voces, sobre todo digamos, la presencia de mujeres, ¿verdad?, donde creo que hay una deuda histórica en términos de publicación, de autoras. Atender las temáticas, las problemáticas de otras comunidades, de otras poblaciones, creo que son cuestiones, digamos, que van emergiendo de todo este proceso y esta experiencia de publicar en la EUNA. Buenas tardes, agradecer la invitación, ¿verdad, Valeria? Y vamos a estar con los compañeros aquí de la mesa. Como editora de la revista Geográfica América Central, que ya cumplió 50 años, digamos 52 años ahorita, claro que sí, publicar, sí hacemos memoria, porque nos permite publicar en un contexto, ¿verdad? Hechos, eventos, lo que haya ocurrido en un entorno, en un espacio dado, y una forma de publicar. Cuando retomamos las revistas de 1974 a la actualidad, cuando se las damos a los estudiantes para que revisen, y nos damos cuenta que estaban publicando, ¿verdad?, que estaban publicando y que estamos publicando ahora, y coincide o no coincide. O cuando alguien dice, bueno, es que es un tema innovador, bueno, vamos a revisar a ver si es cierto que es un tema innovador, y ya nuestros colegas nos venían dejando ese legado, ¿verdad? Y que entonces también lo podemos retomar y seguir trabajando. Entonces, esa es una pregunta muy interesante para nosotros que tenemos la revista Geográfica América Central y queremos conservarla, no perderla, y aunque uno esté cansado editando la revista, no la puedo dejar hasta que no venga alguien que de verdad la tome, porque no podemos perder ese legado, y que es lo que compone todas esas publicaciones que ya tenemos. Y entonces nos permite la historia, la publicación, también interpretar ese contexto, ¿verdad?, qué estaba ocurriendo en ese momento cuando nuestros colegas publicaban. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Ahorita, terminando de escuchar a Meilin, me recordé la frase en que Kandinsky abre en 1911 el del espiritual en el arte, que dice: toda obra de arte es hija de su tiempo, ¿verdad? Y creo que es importante, digamos, como traer eso, porque justamente traerlo, esta frase, y vincularlo con lo que estamos conversando en este momento sobre la producción y sobre la construcción de memoria desde una editorial universitaria, es muy importante, justamente porque, como lo decía Aurelia, la universidad y la editorial tiene una ventaja, que se puede permitir publicar investigaciones que para el mercado no son rentables, pero que para efectos de investigación son sumamente importantes. Y es tanto que uno acá con lo que Cherry compartía, o sea, solamente una revista, un aproximado, ha tenido 8,000 personas a nivel occidental, vamos, ¿verdad? El impacto que eso tiene y la recepción que eso tiene es, bueno, no sé si las métricas hoy en día podría arrojar algo, ¿verdad? Pero verdaderamente el impacto es muy importante, y tan importante que nos permite llevar otro tipo de procesos creativos que nos compartía Andrés. El proceso creativo no solamente para producir, sino también para editar, porque la construcción de un catálogo congruente en una universidad es sumamente importante, porque pueden ingresar obras que pueden ser de interés para la sociedad, pero no de interés para la construcción del catálogo, ¿verdad? Y ahí es donde la editorial me parece que ha tenido una perspectiva bastante importante. Y también es algo que me lleva a pensar, justamente, ¿verdad?, porque estamos con un cambio de paradigmas, y no es lo mismo editar un libro en este momento, o editar una revista, a como lo hacíamos hace 50 años o hace 30 años, porque la digitalización es publicar o morir, publish or perish.
Y eso me lleva a preguntarles si ustedes desde el quehacer consideran que la digitalización fortalece o debilita el legado escrito, ¿verdad? Si creen que esa digitalización, dentro de las diferentes perspectivas epistemológicas o epistemologías que tenemos en el país, democratiza el conocimiento. ¿Te gusta, Andrés? Bueno, yo respondería esa pregunta desde dos lugares, ¿verdad? Primero, como un ciudadano nacido en el siglo XX, ¿verdad? Yo sigo pensando que el libro físico está por encima del libro digital, ¿verdad? Digamos, es toda una experiencia sensorial, intelectual, en muchos ámbitos, ¿verdad? Y tengo recuerdos, por ejemplo, desde mi casa, en la escuela, ¿verdad? De buscar las bibliotecas familiares, la biblioteca de los centros educativos, y digamos hay todo un imaginario asociado, ¿verdad?, al libro físico como depositario del conocimiento. Pero también he vivido otra parte de mi vida en el siglo XXI y entiendo que hay transformaciones y hay procesos de cambio social y cultural que son muy profundos, ¿verdad? Pensado desde la academia, yo creo que la digitalización es imprescindible, sobre todo cuando hacemos investigación, porque bueno, creo que todos aquí conocemos y entendemos, ¿verdad?, los procesos y los tiempos de la dinámica de una editorial para sacar un producto impreso, pero a veces la investigación, digamos, si se atiene a esos tiempos puede llegar a perder, digamos, sentido de oportunidad en el momento en que aparece publicada como un libro o como un artículo. Entonces yo creo que la digitalización en ese sentido para la academia es fundamental para poder tener una mayor presencia, para incidir en los debates de nuestros campos disciplinares, incluso para hacer atractivo, pienso, el trabajo en redes de colaboración nacionales e internacionales, ¿verdad? La posibilidad de ofrecerle a un investigador o a una investigadora la publicación de un artículo, de un capítulo de un libro, de una obra colectiva, en un tiempo, digamos, pertinente. Yo creo que eso es una cuestión que habría que apostar más, ¿verdad? Profundizar en lo que ya ha logrado hacer la universidad, la editorial, pero seguramente, ¿verdad?, para tener una mayor presencia en todos esos procesos de internacionalización del quehacer universitario, la digitalización es inevitable, creo yo, y es una gran alternativa además. Para continuar con la respuesta de Andrés, igual creo que nosotros por lo menos somos más dados a lo impreso, ¿verdad? Por eso igual los académicos siempre andamos llenos de libros, vamos a algún encuentro, vamos a algún país, venimos llenos de libros, el intercambio, los regalos que nos dan en otros países son libros, ¿verdad? Y tenemos toda esa cantidad de libros en la oficina y en la casa. Pero igual la digitalización también nos permite fortalecer el legado porque nos permite hacer respaldos, ¿verdad?, de los trabajos escritos. En la revista Geográfica de América Central recientemente digitalizamos todas las revistas, desde el número 1 hasta la actual, ¿verdad? Aunque algunas personas dicen, bueno, ¿por qué siguen imprimiendo? Bueno, porque también tiene su importancia, porque en nuestra colección y algunos profesores siempre que vienen necesitamos la revista impresa. Podemos preservar obras antiguas mediante copias digitales, garantizar la disponibilidad a largo plazo, podemos hacerla llegar fácilmente a cualquier lugar del mundo, ¿verdad?, sin que se trasladen. Antes teníamos que ir hasta Europa para comprar un libro, ahora no podemos accesar fácilmente, pero también se puede debilitar el legado escrito en ciertos aspectos porque dependemos de la tecnología, de sistemas, y si estos fallan, nos falla todo. Entonces por eso debemos, creo, contar con las dos versiones. Nada más en referencia a lo que ella comentaba, en el caso de letras también hemos optado por mantener los dos formatos, efectivamente por las mismas razones. También tenemos todos los números digitalizados y bueno, ya desde hace 10, 15 años para tenerlos a la disposición del público. Andrés decía que nació en el siglo XX, seguramente es que yo nací en el siglo XXI, porque me parece que la digitalización ha fortalecido el legado escrito.
Por ejemplo, en el caso de las revistas universitarias, en este momento, aunque salgan de Costa Rica, llegan a miles de personas en muy diversos países, cuando antes, con un tiraje de 150 ejemplares, podrían llegarles, tal vez, cuando mucho, a unas 300 personas. La digitalización facilita también, desde luego, el acceso dentro del país, puesto que nuestras revistas las pueden leer en todas las diversas zonas, incluso desde los teléfonos celulares. No hace falta contar con una computadora, podemos tener acceso en cualquier momento. Y bien manejada la digitalización logra democratizar el conocimiento, siempre y cuando se mantenga el acceso abierto, gratuito, tanto para autores como para lectores. Esto para mí es un punto fundamental, porque a veces hemos tenido como cierto riesgo de perder esta posibilidad. En el caso de la Universidad Nacional, es esencial defender nuestros derechos de publicación y no cometer el error, como algunas universidades lo han hecho, de dejar sus revistas en manos de poderosas editoriales transnacionales que cobran tanto a los autores como a los lectores. Y eso ya limita totalmente el conocimiento, la difusión del conocimiento. Yo nada más quisiera comentar que hay una diferencia entre el usuario especializado académico del mundo digital y el lector común y corriente de lo digital en relación a el libro material o la revista material. Por un lado, tienen toda la razón, cómo se multiplican las posibilidades con el mundo digital, pero se multiplica siempre y cuando haya un lector buscador en específico de la revista, del número, etc. Porque si no es así, no hay memoria, no hay recuerdo, no hay dónde está el número, qué dice la revista, dónde está el artículo, porque los seres humanos estamos hechos para lo material y la memoria está hecha para enfrentarse a una biblioteca con tomos y poder verlos, ¿verdad? Para recordar, ¿verdad? Y para señalar, es que en la revista número tal, y eso porque yo guardo revistas viejísimas de la Escuela de Filosofía, de la Universidad de Costa Rica, heredadas, y no hay placer más grande que poder estar hojeando una revista, qué sé yo, que escribió, el artículo que escribió Constantino Láscaris, mecanografiado ahí en la revista, ¿verdad? A ser una lectora que ni se me va a ocurrir buscar eso porque no se me va a aparecer en la bandeja de las opciones, a no ser que esté haciendo un trabajo de investigación sobre revistas antiguas de filosofía y de Constantino Láscaris. Entonces, para mí tiene las dos contrapartes. Lo digital, obviamente, tenemos que vivir en lo digital, pero por un lado abre el abanico de las posibilidades, pero por el otro lo cierra a nuevos lectores. Eso nada más era lo que quería añadir. Muchas gracias, porque sí, es muy interesante. Ahorita estamos cuando transicionamos del siglo XX al XXI y también de tecnologías. Yo siempre soy pro papel, a pesar de que eso implica muchas veces problemas de espacio en nuestras casas y en nuestras bibliotecas, pero es una manera de generar conciencia de lo que se ha escrito, pero también de fortalecer el ejercicio de la lectura, porque no es lo mismo, y está estudiado, que no es lo mismo hacer la lectura en un libro que hacer la lectura en digital. Uno recuerda siempre si lo leyó en la página izquierda, en la derecha, a la altura de tal lado, cerca de una tabla, cerca de un gráfico. Eso es un proceso muy importante también, que yo creo que las nuevas generaciones, no sé si se perderá, pero que no lo han experimentado tanto como lo experimentamos nosotros. Y justamente sí, por eso el usuario digital
que plantea Aurelia, y también pensaba, escuchándola, sobre la recuperabilidad de la información y de los libros que estamos publicando, o de los artículos que estamos publicando, digamos, al menos los que estamos vinculados con revistas académicas, porque se volvió muy técnico y ahora sin metadata no existimos. Lo mismo también los catálogos editoriales. La metadata es una gran fortaleza, pero también una gran debilidad, porque es muchísimo trabajo que conlleva, pero nos ayuda a existir. Pensaba también en la parte de la digitalización y la circulación de todo el pensamiento, de todo el conocimiento, porque también la digitalización nos fortalece también, pero nos ayuda también a publicar de una manera más rápida, ¿verdad? Pensando también dentro de las editoriales universitarias, que tenemos ambas perspectivas, de la que puede ser resultado de investigaciones académicas, pero también la universidad, desde el compromiso social, requiere tener ejercicios de reflexión crítica, porque en sí editar, y yo creo que todos como investigadores, como autores, como editores, debemos. Y desde allí pienso también mucho en el olfato editorial para la elaboración de publicaciones que nos permita también tener un impacto mayor o una cercanía para entrar en el debate, ¿verdad? Que lo que está en el debate público, para aportar también a la sociedad, y es lo que me lleva también a dar pie a la próxima pregunta, que es justamente desde ese espacio que estamos editando, que estamos produciendo conocimiento, ¿qué impacto consideran que tienen ustedes? ¿Qué impacto tiene la prensa universitaria para cambiar, o si ha incidido en cambiar las identidades de una sociedad, o que si desde lo que estamos haciendo desde la prensa universitaria está incidiendo en las identidades del legado escrito, o cómo podríamos hacerlo? La prensa universitaria sí tiene una nota que se me olvidó acá mencionar, y justamente es que, bueno, a raíz de qué tanto incidimos, la editorial en 50 años tiene un catálogo de aproximadamente 750 libros, ¿verdad? Entonces, pensar también desde allí, y bueno, Cherry nos compartía hace rato de la cantidad de artículos, cerca de 1000, y también desde los libros de publicaciones, ¿verdad? Lo que hemos participado, incluso hasta como participado como lectores o evaluadores. La prensa universitaria sí tiene impacto, ¿verdad? La manera en que la sociedad entiende sus identidades, porque no solo difunde conocimiento, sino también construye narrativas sobre quiénes somos, cómo valoramos y cómo interpretamos nuestra historia, nuestra realidad. Nos permite visibilizar diversas identidades culturales, sociales y académicas. No es lo mismo una publicación de un geógrafo costarricense mexicano al de un geógrafo brasileño, porque hay muchas formas de abordar la geografía aplicada, geografía crítica. Entonces nos permite también, esas publicaciones nos permiten también darnos cuenta de esa identidad, de esa forma de trabajar, de esa forma de abordar los hechos en el territorio, con esa diversidad de publicaciones. Nos permite también una reflexión crítica y participativa. Cuando editamos, cuando trabajamos, también nosotros estamos revisando un artículo y estamos dándonos cuenta de dónde viene. Entonces, si ya viene de Brasil, bueno, ya nos tenemos una idea de cómo escribir. Entonces decía una compañera, es que este artículo no trae ni un solo mapa. ¿Cómo hacemos geografía sin mapa? Entonces yo digo, es que esto es brasileño, léalo y profundice para que vean que sí es geografía, nada más que no trae un solo mapa. Pero ¿por qué si no trae tablas? Bueno, porque se escribe en ellos, porque es una geografía crítica. En cambio, el de nosotros va lleno de mapas, va lleno de tablas, gráficos, ¿verdad? Y el de México es un poquito de cada cosa. Entonces, yo creo que sí nos permite dar a conocer esa identidad.
Yo tengo un dilema con esa pregunta, Diego, porque bueno, puedo entenderla por un lado desde el aporte que hace la editorial, ¿verdad? Con su catálogo de revistas, de libros, y seguramente ya hay una participación importante en ese gran legado, esa gran memoria que va difundiendo la editorial y que pone en circulación y que puede participar en una sociedad en esos procesos, ¿verdad? De construcción de identidades, en las dinámicas políticas. Hay gente no universitaria, público no universitarios que pueden acceder a esos materiales. Pero por otro lado pienso que también la universidad tiene un reto de pensar su propio modelo de comunicación, incluido, digamos, la editorial allí, ¿verdad? Yo siento, creo, o estoy convencido que todavía la UNA imagina la comunicación o visualiza la comunicación como un proceso muy institucional, ¿verdad? Muy hacia adentro. Y creo que en ese sentido nuestras posibilidades de incidir en la sociedad, las grandes dinámicas sociales y culturales que tenemos son muy limitadas. Estoy pensando en espacios audiovisuales, radiofónicos, en prensa escrita que tiene la universidad, y creo que es una comunicación para leernos entre nosotros mismos. Entonces yo creo que ahí hay un desafío que la U tiene que repensar, ¿verdad? Su comunicación hacia la sociedad con un pilar o un brazo muy fuerte que puede ser el de la editorial, para poner a circular toda esa producción que tenemos, ¿verdad? En revistas, en libros, en colecciones. Estoy pensando, hay colecciones académicas, hay históricas, hay infantiles, hay literarias, o sea, todo ese material tiene que circular más, y eso creo que requiere toda una estrategia de comunicación que bueno, que en el marco de estos 50 años de la editorial creo que es un desafío para pensar, ¿verdad? Y para reflexionar cómo todo ese material y esa memoria que usted planteaba al inicio, ¿verdad? Puede ser puesta realmente en circulación en la sociedad. Sí, es muy interesante lo que comentabas, Andrés. Voy a seguir, digamos, de cierta manera en la misma línea. El efecto, en primer lugar, que puede tener la prensa universitaria depende de quienes lean lo que se publica. Muy importante ese punto, no depende de nosotros. De ahí la importancia de difundir lo más y mejor posible lo que se publica en nuestra Universidad Nacional. Considero esencial mejorar aún más los mecanismos de distribución, tanto de los libros físicos como de los digitales. Entre ellos hay que fortalecer la posibilidad del acceso gratuito a todos los libros. En este momento contamos con acceso gratuito de algunos de los libros que se han publicado. Esto no significa que se elimine el libro impreso. Se podría desarrollar el concepto de publicación bajo demanda, lo cual contribuye a economizar incluso los recursos. Pero sí es definitivamente muy importante el tema de la distribución y la difusión. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes, porque creo que hay que abrir los canales de comunicación. En la Escuela de Filosofía está la revista Praxis, que ahora es audiovisual, ¿verdad? Entonces es una modalidad que atrae a más gente, creo yo, o diversifica el tipo de gente. Pero a pesar de eso, creo que se pueden hacer más cambios todavía de presentación, para que incluso las mismas temáticas y contenidos sirvan para la docencia, porque a veces uno tiene un tema de clase, y si tiene un buen, digamos, catálogo de presentaciones, de videos, de los mismos artículos, pues lo pone en clase y ayuda y se retroalimenta todo el saber universitario, ¿verdad? Entonces haría falta como sentarse a organizar un poquito más, reconceptualizar qué es la prensa, porque yo me quedé pensando, ¿qué es la prensa? Periódico, todos los canales, revistas, editorial. A estas alturas ¿verdad? Contestarse, ya solo eso es un tema, ¿verdad? Y ni para qué, porque creo que más adelante vamos a tocar lo de la IA, ¿verdad? Todo lo que es la creación hecha con IA, porque hasta los mismos canales son hechos ahora con IA.
Sí, es muy interesante justamente cuestionar qué es la prensa universitaria en el siglo XXI. Me parece unas acotaciones bastante importantes, sobre todo cuando la lectura ha generado o ha girado hacia la imagen, y sobre todo cómo estamos atendiendo esto, digamos, para las nuevas generaciones, pero también hacia las generaciones que no han transicionado. Y justamente de eso, bueno, la UNA en estos 50 años ha sido un camino bastante amplio desde sus primeras publicaciones. Por ahí creo que en el 2017-18 fue la primera vez que se abrió el catálogo en acceso, ¿verdad? Que se liberaron algunos más o menos, ¿verdad? Y ya se ha estado trabajando en algunos espacios con libros completamente en acceso abierto. Es importante porque también es reflejo de esa responsabilidad social que tiene la universidad, y otra de las partes que ha estado incursionando, innovando la editorial, es con los audiolibros también, que ha sido una manera de llegar a otros públicos con adaptación de literatura costarricense a audio. Entonces también se llega incluso para agilizar procesos de lectura, para material de apoyo a docencia en educación básica o en educación secundaria. Y también una de las cosas importantes también que mantenía, yo no sé si la editorial eso no lo tengo claro en ese momento, pero mantenía la línea de apoyo a la docencia, que también se mantenía muy, muy al margen, pero que era una posibilidad para todas las personas académicas. Sin embargo, ahí yo me parece también que hay espacios todavía que aportar e innovar. Es una editorial que tiene 50 años, pareciera mucho, pero 50 años en un país donde la prensa es relativamente joven, y las editoriales también. Tenemos la primera editorial estatal en 1959, la editorial Costa Rica. Después, a 16 años, surge, no, en el 73 creo que surge el TEC, que por ahí anda la UCR. Tenemos una iniciativa centroamericana que es Educa, y la editorial llega en este espacio en donde también editar en un país como Costa Rica ha sido para mí, desde lo investigado, también mucha prueba y error, sobre todo también porque vamos aprendiendo en el crecer, y justamente esta parte de generar y de aportar, digamos, a la identidad es algo que se sigue construyendo, y me parece muy, muy importante las anotaciones que generan. Y también creo que es importante rescatar y reconocer la labor que ha realizado la EUNA, porque 750 libros en 50 años pareciera poco, pero la dinámica y el mercado también es muy pequeño, y sobre todo en muchas ocasiones cuando los presupuestos institucionales son limitados, son reducidos, y cada vez nos vienen reduciendo, y piden acceso abierto y piden liberación y todo, ¿verdad? Entonces hay que buscar un equilibrio allí, que me parece importante, y sobre todo también una parte que apuntó Meilin, el impacto social, pero a nivel macro, ¿verdad? Pensar no solamente en la editorial de la UNA a nivel nacional, sino también a nivel regional y también a nivel latinoamericano, cómo está, ¿verdad? Y eso también resulta muy interesante, en pensar en edición y impresión bajo demanda, no solamente en Costa Rica, sino poder tener impresión bajo demanda en otros países de nuestros títulos. Y yo creo que esos son, bueno, no es como para este foro, pero sí, digamos, como posibles retos que podría llevar la editorial. Y justamente eso, ¿cómo estamos con el tiempo? Me lleva también a pensar justamente en esa importancia de generar el conocimiento, del quehacer académico, y a la luz de estas temas que salen, ¿verdad? O mirar hacia adentro, pero hay que ver hacia afuera cómo estamos trabajando. Quisiera como ir cerrando con una pregunta que también me parece muy importante, que es que, bueno, como les indicaba, como personas autoras, editoras, docentes, y para mí es importantísimo, digamos, reafirmar siempre que lo primero que somos, ante todo, es que somos lectores. Me gustaría preguntarles cómo ven el libro y las publicaciones a futuro en este contexto donde la IA puede generar, analizar, crear información y datos. Estos datos son sumamente cuestionables. El segundo es cómo lo vemos quizás a 5, 10, los próximos 50 años que podemos tener la editorial, ¿verdad?
¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo vemos desde nuestro quehacer como editores de revistas, como editores monográficos, como mediadores también de redes de trabajo intelectual que nos permiten poder socializar y circular el conocimiento? ¿Cómo vemos eso a futuro? Que yo decía de la IA, ¿verdad? En la anterior pregunta, creo que estos tiempos son tiempos difíciles, son tiempos de parteaguas, en donde habrá grupos humanos que se pongan a favor absolutamente de la IA y que vean solo cosas positivas en la IA, que las tiene obviamente, y habrá otros grupos humanos que decidan seguir trabajando de manera artesanal, digámoslo así, ¿verdad? Intelectualmente artesanal, por decirlo de alguna forma. O sea, el que uno escriba un libro de principio a fin y que busque unas cuantas referencias, eso es lo que yo llamo escribir artesanalmente. Y que uno se enamore de la escritura y que uno sienta pasión por corregir lo que uno ha escrito una y otra vez, ¿verdad? Hasta dar con la palabra justa. Eso es lo que yo llamo artesanal. Del otro lado están los que consideran que eso es pérdida de tiempo y que más bien uno le dice a la IA y la IA se lo pone a uno todo muy bonito y muy rápido, ¿verdad? Y es muy útil, esa es la palabra, muy útil y muy productivo. Y eso es un poco lo que pasa en el mundo en general, es el contrapeso entre la utilidad, ¿verdad? Y la creación y la utilidad. Entonces, ¿cómo veo yo ese futuro? Veo un futuro que para una minoría será de creación artesanal y para una mayoría será de producción útil ligada al dinero, punto, ¿verdad? Incluso intelectualmente ligada al dinero. Ya sabemos que hay una serie de redes y de pasillos que van mucho más veloces de lo que uno cree que existen, en donde la tendencia marca el tema, marca el argumento y pone los actores. Entonces, una mente humana es pequeñita y es más lenta en relación a todos estos instrumentos que existen para vender. Entonces, es una competencia bastante desleal, ¿verdad? Entonces, o bien uno decide, como yo he decidido, estar del lado del mundo artesanal de la creación literaria, en donde no me voy a hacer rica, no voy a ganar dinero, no voy a ser famosa, ¿verdad? Y me libero de todo ese otro mundo que está en evolución, que está en competencia, que está en las peleas del odio, porque la competencia por el dinero y el triunfo, entre comillas, genera odio. Así es visto, genera animalidad, digamos, en el sentido tradicional de la palabra, bestialidad antigua. Entonces, bueno, esos dos mundos son los que yo veo a futuro en relación a este asunto de humanos-máquinas. ¿No cree que podría haber una combinación? No, claro que puede haber una combinación. La combinación ya está dada de este lado. Y creo que, solo porque me preguntó, ¿verdad? Sí, claro. No, yo creo que está dada, pero mientras que el ser humano sea el que mande la creación y usted pueda utilizar pequeños asuntos de la IA, está bien, sigue siendo usted la dueña de la creación, no del otro lado, porque del otro lado ya uno no es el dueño de nada. Sí, estoy de acuerdo. La inteligencia artificial no es del todo artificial, sí tenemos que recordar eso. Los procedimientos que hacen posible lo que denominamos inteligencia artificial también fueron creados por la especie humana y requieren su control continuo. A veces eso lo dejamos de lado. Lo esencial para nosotros como autores, como investigadores y como editores, lo esencial es aprovechar estos recursos como herramientas. Ahí fue la razón por la cual
pregunté que si no hay un término medio, ¿verdad? De modo que puedan enriquecer lo que hacemos, lo que escribimos, lo que producimos, pero no verlos como un sustituto. Grave error sería dejar que ciertas herramientas de la IA analicen todo lo que redactamos para convertir nuestros textos en un estilo neutro, tan neutro que casi pierde su valor expresivo y puede que hasta la fiabilidad de la información. Eso ya es un punto importante de tener en mente. El desarrollo de algunas herramientas de edición ha llevado a algunos a concluir que la edición es, por definición, el uso de esas herramientas. A veces ofrecen talleres para nuevos editores en que nos dicen que lo que hay que usar es esto y esto y esto y seguir en esa línea. Y en ningún momento se refieren a la edición como se conoce, y eso hay que tenerle cuidado. Al igual, tenemos que pensar, bueno, muy bien, al igual que para la matemática, es mucho más que el uso de la calculadora para sumar unos números, o para el químico es mucho más que el uso de los instrumentos de medición. La edición también es una especialidad en sí que va mucho más allá que la simple aplicación de una serie de herramientas. De ella depende el legado sobre el que hoy estamos charlando aquí. Gracias. Hace unos días una publicación estadounidense dio a conocer, ¿verdad?, como gran noticia, que muchas de las operaciones militares que han realizado el ejército estadounidense últimamente en Venezuela y en Irán fueron planificadas por una inteligencia artificial. El dónde, el cuándo, el cómo proceder lo está dictando pues sí, uno de estos artificios, ¿verdad? Y lo que cuestionaban, ¿verdad?, algunas de las personas que han entrevistado en torno a esto decían, bueno, el ser humano debe delegar toda su responsabilidad en la inteligencia artificial o en cualquier otra nueva tecnología que aparezca o no, ¿verdad? Apareció también una empresa que estaba vendiéndole servicios de este tipo al Pentágono y decidió desligarse de esta venta de servicios porque consideró que no era procedente desde el punto de vista ético que una creación tecnológica estuviera puesta al servicio de la muerte. Y eso me lleva, digamos, en relación a esto que han planteado las compañeras y lo que preguntaba Diego también, yo creo que al final, digamos, todos vuelve, digamos, a la dimensión de la ética. Nuestra ética como investigadores, como escritores, escritoras, el trabajo que las compañeras hacen también de editoras, ¿verdad? También. Yo creo que ahí hay todo un tema, digamos, que como universidad deberíamos enfocarlo con más atención, ¿verdad? Comparto, ¿verdad?, lo que dice Sherry, no hay que negarnos o no podemos tampoco, digamos, no es solo el querer, es que, digamos, ya la tecnología está allí, ¿verdad?, está condicionando, está influyendo todos los días en nuestras vidas. Pero debemos, creo, reforzar el debate y la discusión sobre el para qué del uso que vamos a hacer de esa tecnología, el cómo y el para quiénes, ¿verdad?, de todas esas potencialidades que nos da la tecnología. Y la inteligencia artificial, creo, por ejemplo, en el mundo académico también tiene una dimensión compleja o delicada, ¿verdad?, que tiene que ver con toda esta competencia que hay por figurar en los rankings, por puntuar, ¿verdad?, por ser, digamos, por producir cada vez más artículos, más libros, más investigación y en menos tiempo, ¿verdad? Entonces, si las universidades también cedemos a esa presión que está mucho en este mercado universitario, ¿verdad?, creo que ahí también inevitablemente estará planteada, ¿verdad?, la tentación para que investigadores e investigadoras hagan, o lo que decía Dorelia, ¿verdad?, que pues su opción no sea la de la vía artesanal, sino sea la otra, ¿verdad?, la de pedirle a la IA que elabore, ¿verdad?, con unas indicaciones generales las investigaciones que luego vamos a someter a revisión, ¿verdad? Y nada más cierro con algo, digamos, que a mí me pone a pensar, bueno, ¿cuál será el futuro? En el futuro el trabajo de las editoras y los editores serán policías de la edición.
Igual yo creo que la IA representa retos importantes para nosotros como autores, como editores, como docentes también, pero también presenta nuevas oportunidades porque resulta ser una herramienta más de las que ya habíamos usado anteriormente, para la producción académica, pues nos puede ayudar a organizar la información, a traducir, facilitar procesos editoriales. Pero también, como dice Andrés, tenemos que ser policías evaluando críticamente los contenidos y asegurando la ética y mantener la originalidad del pensamiento, ¿verdad? Porque lo que decía Gabriel, nos va a llevar a una guerra entre para vender, pero está el tema de ética, está el tema de pensamiento y hasta de sentimientos. Entonces yo le digo a mis estudiantes, ¿por qué el trabajo tenía 100% de IA? No tiene un solo aporte, ustedes no piensan, no aportan, ¿verdad? Entonces la inteligencia no es tan inteligente porque el trabajo se los hizo mal, porque no coincidía con nada de lo que les había solicitado. Entonces ahí es como hay que ser más inteligente que la inteligencia, pero ellos no la supieron utilizar en algún momento, ¿verdad? También tenemos que, aunque no nos guste, entrar en ese proceso de alfabetización digital, sin dejar el pensamiento crítico, y la universidad nos está ofreciendo, ¿verdad? Siempre nos está ofreciendo esos cursos para ver de qué forma utilizamos la inteligencia artificial responsablemente. Muchas gracias. Me gustó mucho una frase que utilizó Cherry, que es la inteligencia artificial no es del todo artificial, porque necesita la inteligencia humana. Y justamente es algo que, bueno, esta pregunta surgió de una conversación que tuvimos Cherry y yo la vez pasada en una reunión, porque estaban proponiendo utilizar software de inteligencia artificial para revisiones. Y eso a nosotros nos escandalizó un poco porque es borrar esa impronta del autor y homologar y estandarizar toda investigación académica. ¿Verdad? Y justamente decíamos, bueno, tenemos que ceder, tenemos que hacer, pero también cómo influye esto en el ecosistema del libro y en el ecosistema editorial. Entonces, a raíz de eso fue que salió este tema. Y también el tema de la ética. Justamente ayer se conversaba en un foro acá de que la inteligencia artificial va tan rápido que las políticas sobre inteligencia artificial que se hicieron hace 6 meses ya están desactualizadas. Entonces justamente es pensar cómo trabajamos o cómo nos afrontamos, además de una inteligencia artificial, a un tsunami de datos, a un tsunami de información que como personas editoras, investigadores, tenemos que trabajar, tenemos que analizar, y también la editorial cómo se enfrenta a esto, ¿verdad? Justamente porque hay ciertos aspectos de que es importante la evaluación, pero no todo debe ser evaluación como tal, porque también hay que atender ese olfato editorial, hay que atender cómo está la tendencia, qué es lo que requiere las personas investigadoras que se esté publicando, porque a veces hay que publicar dentro de la inmediatez o sobre un acontecimiento social, político, pero si nos abocamos a todos los procesos editoriales no nos sale, ya cuando sale la publicación va a estar desactualizada o ya no va a estar vigente, ¿verdad? Entonces es mucho que debatir, muchísimo que aportar sobre un foro de la editorial, sobre estos 50 años. Hay algo que yo creo que la editorial, bueno, al igual que las demás editoriales universitarias, tiene el privilegio de que tiene la oportunidad de publicar, tanto a nivel de libros como a nivel de publicaciones periódicas, contenidos en acceso abierto. Bueno, ahorita la revista se nos llama La Ruta Diamante, no pago para publicar, tampoco para leer. Eso es muy importante. La editorial debería de buscar un modelo similar. No digo que deje de vender también, porque también necesitamos un reconocimiento para las personas que son autoras. Sí, y sí, teniendo siempre claro, no recuerdo si fue Roberto Carazo, Ítalo Calvino, que dijo que las personas que dedicamos a los libros no nos vamos a hacer nunca millonarios, pero vamos a tener otro tipo de reconocimiento y vamos a tener siempre un espacio para poder hacer circular nuestros pensamientos. Y justamente dentro de esto, yo creo que estar hablando de circulación de ideas, de circulación de pensamientos, de redes de trabajo, porque esto es lo que nos alimenta día a día, dentro de las aulas, dentro de los académicos, dentro de las otras personas editoras,
Esas redes de trabajo nos ayudan a poder circular el pensamiento, poder circular nuevas investigaciones y sobre todo poder generar material, poder generar una retribución dentro de la responsabilidad social que la universidad tiene con los fondos públicos de realizar este tipo de devoluciones a la sociedad. Y desde luego quisiera cerrar un poco con la idea del lema que tiene la FILU, que leer es crecer, y justamente yo creo que como personas que estamos de este lado editando y que estamos también de alguna manera incentivando la lectura, podamos transmitir eso a las personas estudiantes, a las personas que consumen también en redes sociales las publicaciones que estamos realizando en la editorial y en nuestras revistas. Muchísimas gracias por participar de esta actividad, por la anuencia, por las respuestas que son muy interesantes, y muchísimas gracias a las personas que nos acompañan aquí y que nos acompañan también en la transmisión o el video de esta actividad.